En esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado, precioso día, y meditando en esta palabra de Hebreos capítulo 10, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Amados hermanos, mucha gente no entiende, pastores, ministros, ovejas, porque hay que leer el libro de Hebreos completo para usted saber de qué está hablando, a qué se refiere Pablo en el libro de Hebreos cuando dice: porque si pecaremos voluntariamente. El pecado del cual se habla aquí no es un pecado común y corriente como fornicar, robar, mentir, todo lo que nosotros determinamos como pecado. Al pecado grande del cual se refiere aquí es el pecado de querer rechazar a Cristo y quererse salvar a sí mismo por la ley de Moisés, o por sus propias buenas obras, por sus propios méritos, ya que sabemos que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la palabra del Señor. Ok, pero entonces, para ustedes entender eso, sencillamente van para atrás y ven de lo que se está hablando. El apóstol Pablo les quería explicar, míralo, el mediador de un nuevo pacto. El apóstol Pablo sencillamente les estaba explicando a ellos para que ellos entendieran la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto, entre la ley mosaica y la gracia. Los que rechazaban la gracia del Señor porque se empeñaban en seguir bajo la ley de Moisés o ser salvos bajo sus propios méritos, bajo sus propias obras, esos son a los que en Hebreos 11 se les dice: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Esos son los que quieren, por sus propios méritos, por sus propias buenas obras, por la ley de Moisés, los que quieren ser salvos por sí mismos, o los que piensan que no necesitan a Cristo. Son los que toman al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto. O sea que mucha gente dice: no, pero ahí se refiere al pecado. No, ahí Pablo está hablándole a hebreos que eran convertidos pero no habían entendido, todavía estaban en asuntos de la ley, o sencillamente está exponiéndoles más claramente estas verdades del nuevo pacto para que ellos no se fueran a ir a la ley de Moisés y recibieran el castigo por querer vivir conforme a una ley que jamás iban a poder cumplir. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. No estamos exhortando al pueblo que peque, no. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el privilegio, el don de Dios en Cristo Jesús es que vida eterna en Cristo Jesús. Y si la puedes perder, pues no es eterna, ya es temporal, y ahí nos dice que es eterna. Ahora, el que de verdad nació de nuevo, el que de verdad fue lavado con la sangre de Cristo, regenerado, el Padre lo apartó para sí. Perfecto no va a ser, va a tener sus luchas, sus caídas, sus pecados, va a pelear, pero el Espíritu Santo que mora en esa persona, el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención, ese Espíritu Santo es el que te trae a la humillación, el que te lleva a las rodillas y a reconocer que fallaste a Dios y a pedirle perdón al Padre por lo que tú has hecho, y a querer vivir una vida santa, a querer aborrecer el pecado.
Porque tú puedes caer en un pecado, aún un pecado el cual tú aborreces, pero caes en él y tienes esa lucha y estás ahí buscando de Dios siempre, con tus luchas, con tus debilidades, con tus pecados, sea lo que sea. ¿Sabe qué? Eso es indicio de que tú eres un nacido de nuevo, de que tú fuiste comprado por precio de sangre. Aquí no hay nadie que diga de ninguna forma u otra que no peca. Eclesiastés dice, porque no hay hombre justo que haga siempre lo bueno y nunca peque. Me parece que es Eclesiastés 8, 7, algo así. O sea, ¿qué dice la Biblia? También la Biblia nos dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿A qué se refiere ahí? El que practica el pecado es una persona que vive para ello. Es una persona que sencillamente desde que se levanta hasta que se acuesta está buscando cómo pecar y vivir 100% en la carne. ¿Por qué? Porque es de la carne, no es del Espíritu Santo, no es de Dios. El creyente sí cae, sí peca, pero el creyente tiene un abogado, Jesucristo el justo, el cual ya nos compró a precio de sangre. Les exhorto a los que enseñan la palabra, a los que prediquen, enseñan, que escudriñen bien el libro de los Hebreos para que entiendan la diferencia entre los dos pactos. Y sepan que el apóstol le estaba hablando a los hebreos que no entendían lo que significaba el sacrificio de Cristo, predicándoles el evangelio a ellos y exhortando a aquellos que ya habían creído pero que estaban errando a que no se desligaran del pacto de gracia y no tuvieran por inmunda la sangre del pacto, porque iban a recibir un castigo terrible. Amados hermanos, con esto los dejo. Esto fue algo cortito, ¿verdad? Puedo seguir abundando del tema, pero hasta aquí los voy a dejar. Analicen ese verso. Y eso que dice, advertencia al que peca deliberadamente, recuerden, al pecado del cual se refiere aquí, es el pecado de rechazar al único autor de la vida y de la salvación, que es Cristo Jesús, y su preciosa sangre derramada por nosotros, la cual nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Hasta aquí los dejo, que Dios me los bendiga.